Buenos días, queridos alumnos. Este es el video de la semana. Antes de empezar, quiero decirte que están construyendo mi casa. Creo que ya te lo había comentado en otro video. Y hay mucho ruido. Entonces, no tengo dónde meterme. No tengo ni dónde sentarme ahorita en mi casa. Así que si empiezas a oír ruido, no le hagas caso. Nada más va a ser un video corto. Vamos a repasar lo que hiciste en la semana para que estemos seguros que lo tienes bien. Y si hay algo que corregir, pues hazlo, ¿no? Primero, lo que más me importaba era el quién mató a quién. Recuerda que habíamos dicho que desde el porfiriato, cuando empezaron todas estas quejas de las nuevas generaciones, que ya no eran parte del porfiriato, que ya no se sentían parte de, empiezan a levantarse en armas, ¿no? En contra de él, a exigir mayor democracia. Y bueno, eso lo vimos ya en el video pasado. El primero que empieza a hacer un movimiento fuerte y que incluso hace el nuevo partido va a ser Francisco I. Madero, como viste en las líneas, en la cronología de los presidentes. Él es el que va a entrar como presidente después de Díaz, ¿no? Pero te había dicho yo que eran muchas traiciones dentro de este proceso. Entonces, bueno, la primera no es traición, es un golpe, es un movimiento armado que inicia Madero, pero digamos cómo van saliendo los presidentes de su elección, o no elección, o imposición. El primero pues en salir fue Porfirio Díaz, desde luego. Porfirio Díaz se exilia, no lo matan, se exilia a París y allá muere poquito después, en el 15, por causas naturales, ¿no? Porfirio Díaz no lo asesinaron ni nada. Cuando él se va, entra en su lugar Madero, y entonces Madero empieza a hacer algunos cambios y eso, pero va muy lento. Y además Madero es un burgués, o sea, él tiene dinero, es amigo de los hacendados, y eso hace que ejércitos como el zapatista dejen de apoyarlo porque ellos son campesinos. Ellos están en contra de los hacendados, ¿no? Cuando Madero no les regresa las tierras que ellos estaban exigiendo, porque las tierras las tenían los amigos de Madero, entonces Zapata, el ejército de Zapata, deja de apoyar entonces a Madero, ¿no? No lo mata a Zapata a Madero, pero le retira su apoyo. Después de Madero, bueno, cuando estaba Madero de presidente, está una persona que se llama Victoriano Huerta, que supuestamente estaba de parte de Madero, ¿no? Ellos estaban juntos, habían estado juntos en sacar a Díaz del poder y todo esto, y entonces Madero confiaba en Victoriano Huerta. Cuando empiezan a estar en contra entonces de Madero, Madero le dice a Huerta que calme esa situación, y Victoriano Huerta, en vez de calmarla, lo traiciona vilmente, así de esas, te había dicho en otro video, de las peores traiciones, y entonces es asesinado Madero y Pino Suárez, ¿no? Después de ahí, Victoriano Huerta, entonces, ¿cómo muere? Bueno, Huerta, seguro muchos tenían que había muerto por cirrosis, que fue lo que más me pusieron en sus trabajos, y sí, oficialmente sí, pero también hay una versión que lo acusa, que acusa a Estados Unidos de haber envenenado en la cárcel a Victoriano Huerta. Eso es una teoría. ¿Por qué haría algo así a Estados Unidos? Porque Victoriano Huerta, cuando se exilia a México, viaja por Europa, va a Inglaterra, primero va a Jamaica, luego va a Inglaterra, va a España, va a diferentes países en Europa, y por ahí hace algunas relaciones que pues le vinieron a perjudicar, porque en este contexto de la Primera Guerra Mundial establece relaciones con Alemania, y entonces cuando viene a Estados Unidos se queda de ver con un espía alemán, y Estados Unidos descubre este plan. ¿Cuál era el plan? Haz de cuenta que Alemania le hubiera dicho: a ver, tú vas a volver a ser presidente, vas a hacer un golpe de estado, nosotros te vamos a apoyar, y cuando vuelvas a ser presidente vas a declarar la guerra a Estados Unidos, y entonces nosotros
vamos a apoyar esa guerra, y obviamente Alemania se quedaba con Estados Unidos, ¿no? O le ganaba a Estados Unidos. Obviamente eso no sucedió porque se dieron cuenta en Estados Unidos de esta trama que había y encarcelaron a Victoriano Huerta. Lo dejan salir por cuestiones de salud, que sí está muy enfermo. Lo dejan que esté en su casa, pero Huerta trata de entrar a México, y entonces ahí es cuando otra vez lo aprisionan, y de esa sí ya no salió, ¿no? Por eso dicen que quizás Estados Unidos lo envenenó por los planes que estaba haciendo Huerta en contra de este país, pero pues eso es algo que no sabemos. Luego, Venustiano Carranza. Bueno, a Venustiano Carranza, que tenía el ejército carrancista o constitucionalista, lo perseguía Obregón. Obregón se separa de sus relaciones con Carranza, y hay una como revuelta. Entonces Obregón va persiguiendo a Carranza. Carranza cambia el gobierno a Veracruz, intenta llegar a Veracruz lo más rápido que puede, pero es atacado por varios grupos, y en una de esas un sujeto que se llamaba Rodolfo Herrera le dice: no, pues que yo te ayudo a que te escondas, bla, bla, y se esconde en Puebla en un jacalito. Los jacalitos son pues no sé si los has visto en alguna película o algo, pero son de estos playeros, ¿no? Que tienen, bueno, no playeros, sino son de un material muy, no es cemento, no es material, pues entonces los que sí están en costas, los jacalitos, son de esos ramas, ¿no? Así nada más, es un cuartito. Cuando entran en ese lugar, pues de afuera le empiezan a disparar, y obviamente las balas penetran el material que son los jacales, y entonces ahí se muere todos los que estaban adentro, ¿no? Siendo pues Carranza uno de ellos, ahí se muere. La cosa es que, como no le rascaron mucho ahí, sí fue Rodolfo Herrera y todo eso está bien, pero ¿quién lo mandó? Pues lo mandó Plutarco Elías Calles. Él es el que estaba detrás de todo esta conspiración y asesinato, ¿no? Entonces es el futuro presidente de México, Plutarco Elías Calles, él que según es la cabeza del asesinato de Venustiano Carranza, ¿sí? Y luego está otro personaje que se llama Adolfo de la Huerta. Uno es Victoriano Huerta y el otro es Adolfo de la Huerta. Él era aliado de Obregón, pero luego se separan porque a De la Huerta no le parecía el tratado de Bucareli que había firmado Obregón. En el tratado de Bucareli, México y Estados Unidos firman este tratado que en realidad nunca se aprobó en el Congreso, ¿no? Pero era un tratado que nos daba mucha desventaja porque, por ejemplo, decía que no podíamos producir tecnología dentro de los próximos 100 años y, bueno, muchas cosas que tú dices, ¿cómo es posible que el presidente de México haya firmado algo así en contra del país? Pero lo que quería Obregón era que Estados Unidos lo reconociera como presidente, ¿no? Entonces él firma lo que sea. Y este tratado que nos daba desventaja, pues causa el disgusto de Adolfo de la Huerta, entonces se separa Obregón y él se pone como candidato para otra presidencia. Entonces por este conflicto él se tiene que exiliar. Él se tiene que exiliar y muere al final de cuentas por causas naturales, ¿no? Ahí sí no hay ninguna traición ni ningún asesinato y nada de eso. Adolfo de la Huerta muere por causas naturales. De hecho, él regresa a México en la presidencia de Lázaro Cárdenas y después fallece todo natural, ¿no? Otro personaje, Álvaro Obregón, que es el ex amigo de Adolfo de la Huerta. A él lo mata un sujeto y ustedes me pusieron ahí, José de León Toral, porque sí, era un fanático católico que estaba en contra de las ideas de Obregón porque Obregón era un liberal. Entonces recuerda que los liberales no quieren que la iglesia esté en el gobierno, así que este sujeto decide matarlo, ¿no? Un fanático le dispara mientras estaban en La Bombilla, que era como un restaurante así, y entonces
le dispara, pero Plutarco Elías Calles esconde los documentos de ahí de la autopsia y eso, y años después resulta que sale a la luz que se habían encontrado diferentes casquillos en el cuerpo, bueno, diferentes evidencias de diferentes casquillos en el cuerpo de Obregón, lo cual quiere decir que no se murió por disparos de una sola pistola, sino que fueron varias armas las que dispararon a su cuerpo, y no pudo haber sido Toral disparando con muchas armas, solo traía una. Entonces, en lo que se hizo la revuelta, que Toral disparó y todo eso, seguramente había alguien más que aprovechó el momento o estaba planeado y le dispara cuando todo el mundo está gritando, me imagino, y moviéndose, ¿no? Eso es como otro misterio de la muerte ahí de Álvaro Obregón, ¿sí? Y luego sigue Calles, Plutarco Elías Calles, ese murió por causas naturales. Y ahí con él se acaban estos asesinatos por golpes de estado, al menos en ese periodo, ¿no? De Plutarco Elías Calles, nos vamos a ir hacia otros presidentes hasta Lázaro Cárdenas, y con Lázaro Cárdenas se considera que se cierran los gobiernos revolucionarios, porque finalmente es con él con quien se hace la reforma agraria, que era el motivo de la Revolución Mexicana. O sea, el motivo de la Revolución Mexicana era originalmente devolver la tierra a los campesinos, uno de los motivos más fuertes, ¿no? Nadie lo había hecho, nadie, por todos están peleando, y hasta que llega Lázaro Cárdenas, hace la reforma agraria, que después vamos a ver que no era pues tan perfecta, ¿no? Pero es el primer intento por devolverle las tierras a los campesinos, ¿ok? Y con él entonces, por eso él se considera el último presidente revolucionario, además que también son generales, General Lázaro Cárdenas, son parte del ejército, ¿ok? Y otros dos puntos que quería mencionar de tu trabajo de esta semana. Primero es José Vasconcelos. Este personaje lo vas a escuchar mucho cuando se habla de educación en México. José Vasconcelos es un personaje que ayudó a la creación de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, la entrega de libros gratuitos y esto. De hecho, dicen que este sujeto echaba libros en su carro y viajaba en el carro a pueblos ahí de difícil acceso y repartía libros y eso. Y tiene uno que se llama La Raza Cósmica, que se le acusaba a José Vasconcelos que era que le gustaba la ideología nazi, ¿no? Desde luego que él no es blanco, no es una persona aria, pero él decía que los americanos éramos parte de una raza superior, que era la raza cósmica, por la combinación que teníamos en nuestra sangre, ¿no? De toda la grandeza de las culturas mesoamericanas, y bueno, mesoamericanas, porque acuérdate que a los del norte siempre nos ponen como mexicas también, y no es cierto, ¿no? Y bueno, y lo mejor de la cultura, bueno, ahí se avienta todo un viajezote en esto de la raza cósmica, que es muy, muy criticado, pero aunque sea muy criticado, pues no deja de ser un personaje de los más importantes cuando se habla de educación en México, ¿no? Entonces, pues para que tengas conocimiento, José Vasconcelos es ese personaje y ayudó mucho, eso sí, en la creación en la educación para los mexicanos. Acuérdate que en ese tiempo casi nadie sabe leer ni escribir. Otro punto, el voto a la mujer. Por ahí se menciona el voto a la mujer, que fue hasta 1955, no fue por la revolución, no tiene nada que ver. El voto de la mujer es post-revolucionario, ¿sí? Hasta el 55, y tiene que ver más con la participación de la mujer en el trabajo, y eso se relaciona más con la Primera y Segunda Guerra Mundial que con la Revolución Mexicana, porque cuando pasan las guerras, los hombres están peleando o están muertos o están heridos y dejan a las mujeres solas, ¿no? Entonces hay niños a los que se les debe dar de comer, las mujeres tienen que entrar a trabajar, porque antes de eso la mujer era ama de casa únicamente, ahí tienen que entrar a trabajar forzosamente las mujeres, y al estar trabajando
se empiezan a dar cuenta que están pagando impuestos, como obreras que son, están pagando impuestos. Y entonces empiezan a decir, ¿cómo es que para el gobierno sí puedo pagar impuestos, pero yo no puedo votar? ¿Cómo es que sí tengo que pagar impuestos, pero yo no puedo ser ni diputada, ni senadora, ni nada? Y ahí es cuando empiezan a exigir múltiples derechos que poco a poco van conquistando, ¿no? Entonces el voto a la mujer, que en México fue muy tardío también, empieza más con este movimiento que es mundial, no es tanto de aquí en México nada más, es un movimiento mundial en el que varios países van aceptando el voto de las mujeres, y no nada más el voto, la incorporación al trabajo, la incorporación a las aulas de clase, que había, la mayoría de las universidades eran pues para hombres, las mujeres eran nada más de casa, nada más, ¿no? Entonces empieza a haber más oportunidades para las mujeres después, bueno, más igualdad de condiciones para mujeres y hombres, ¿sí? Y por último, los corridos. Bueno, ahí ya te diste cuenta, espero que te hayas dado cuenta que los corridos no son narcocorridos necesariamente, los corridos son una tradición viejísima y que sirvió mucho para contar historias de héroes a las personas, sobre todo que no sabían leer y escribir. ¿Cómo le transmito una historia a alguien que no sabe leer y escribir? Pues la canto, ¿no? Y eso es lo que hacían, esa era la función de los corridos, preservar en la memoria historias de personajes importantes a través de la música. Y esa fue la función que tuvieron por muchos, muchos años, ¿no? Hasta que ya después llegó todo esto de que yo, que no sé qué, no me sé ningún corrido de esos, pero hasta que los echaron a perder ahí los narcos, ¿no? Pero los corridos revolucionarios sí están muy, muy suaves. No sé si te gustaron, pero están muy suaves. Entonces, pues eso es todo lo que vimos esta semana, es ahí como un mini resumen. Si algo tienes que corregir, borra y cámbialo. Y nada, si tienes alguna duda o algo, antes de las 3, me siguen llegando mensajes a las 3:40, a las 4, a las 5, a las 11 de la noche, antes de las 3 de la tarde, y yo aquí te voy a contestar, ¿sale? Espero que estés en el nuevo grupo. Por ahí si ves que falta un compañero, sé buen compañero y avísale que se meta al nuevo grupo de Classroom, ¿sí? Pues nos vemos luego. Bye bye, cuídate mucho y no salgas de tu casa. Bye bye.